Cuando pensamos en las grandes civilizaciones de los Andes, casi siempre nos viene a la mente el Imperio Inca, ¿verdad? Pero la historia de esta región es mucho, mucho más antigua. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir quiénes estaban allí mucho antes, quiénes fueron los verdaderos primeros pueblos de Bolivia. Esa es la pregunta clave. Y para responderla, tenemos que retroceder a un tiempo en el que la propia tierra, el paisaje, era el gran protagonista. Así como suena. Es que esta es una historia de pura supervivencia, de ingenio y de adaptación a un entorno que cambiaba de formas, bueno, verdaderamente dramáticas. Muy bien, para entenderlo todo tenemos que poner el escenario. Vamos a viajar al antiguo altiplano boliviano, un lugar que, la verdad, no se parecía en nada al que conocemos hoy. A ver, imagínense esto. En lugar de los famosos salares, un mar interior gigantesco, el lago Tauca. Estamos hablando de 43.000 kilómetros cuadrados de agua. Una locura. Este era el mundo que encontraron los primeros habitantes. Pero todo cambió. Hacia el 5000 a.C., el clima dio un giro brutal. Una sequía masiva transformó el paisaje por completo. Y esto, por supuesto, fue un desafío enorme para todos los que vivían allí. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que se enfrentaron a cambios tan épicos? Bueno, es hora de que conozcamos a la cultura Vizcachani. Los Vizcachani fueron los verdaderos pioneros. Eran migrantes que venían del norte, huyendo de los últimos fríos de la Edad de Hielo. Todavía no conocían la cerámica ni la agricultura, pero ojo, eran unos verdaderos maestros trabajando la piedra. Y su historia no es corta, ¿eh? Abarca milenios. Desde las primeras evidencias, por allá por el 12.000 a.C., vemos cómo se establecen y cómo enfrentan un clima que poco a poco se va secando hasta que, ¡pum!, llega la gran sequía y lo cambia todo de nuevo. Y esto es lo más increíble de ellos, su capacidad de adaptarse. Empezaron cazando animales gigantes de la Edad de Hielo. A medida que el paisaje cambiaba, se convirtieron en pescadores expertos, usando esas balsas de totora que de hecho todavía se ven en el lago Titicaca. Y se cree que ellos son los antepasados directos del pueblo Uru. Bueno, después de la gran sequía, el clima se estabilizó un poco, y alrededor del 2500 a.C., ocurre otro cambio fundamental. La gente deja de ser nómada y empieza a asentarse. Es el nacimiento de las primeras aldeas. Y aquí la cosa se pone súper interesante, porque no hubo una sola forma de hacerlo. Vemos dos caminos muy distintos. Por un lado, la cultura huancarani, pastores en las colinas, y por otro, la cultura chiripa, agricultores que vivían pegados al lago. Los huancarani eran gente de las alturas. Su vida entera giraba en torno a las llamas y las alpacas. Vivían en aldeas con casas circulares, muy juntas, y nos dejaron estas esculturas de cabezas de llama en piedra que seguro tenían un significado religioso muy fuerte. Incluso ya empezaban a trabajar el cobre. Por otro lado, los chiripa eran otro mundo, una civilización muy sofisticada, totalmente conectada con el lago. Llegaron a construir un gran montículo artificial con un templo semisubterráneo en el centro. Sus casas eran únicas, con paredes dobles que usaban como almacenes, y su arte, monolitos llenos de figuras complejas. Pero, ¿qué pasó con todo este legado? ¿Simplemente desapareció? Pues no. La herencia de estos antiguos pueblos del lago sigue muy viva hoy en día, a través del pueblo Uru. Escuchen esto. Somos Kyotsuni, que significa la gente del lago. Así se identifican ellos mismos. De hecho, rechazan el nombre Uru porque fue un término que otros pueblos les pusieron, muchas veces de forma despectiva. Los Uru son de verdad uno de los grupos étnicos más antiguos de todos los Andes. Su cultura está íntimamente ligada al agua. Y aunque parte de su lengua original se perdió, todavía sobrevive el chipaya. En Bolivia, los encontramos en grupos como los iruitos, chipayas y muratos. Y para terminar, vamos a ver otro legado viviente impresionante, una cultura que es sinónimo de conocimiento profundo y antiguo, los Cayaguaya. 980. ¿Qué significa este número? Pues es la cantidad de especies medicinales que forman parte de la farmacopea de los Cayaguaya. Es literalmente una de las farmacias naturales más ricas y complejas del mundo.
Es que para los Cayahuaya, curar es una práctica espiritual y científica a la vez. Heredan un conocimiento increíble sobre plantas, animales y minerales. Viajan por todos los Andes como médicos itinerantes. Y en esos viajes, claro, aprenden más y más. Es una sabiduría construida a lo largo de incontables generaciones. La historia del altiplano boliviano nos enseña algo increíble, que mucho antes del imperio que todos conocemos, existió un mosaico de culturas resilientes y fascinantes, y lo que sabemos hoy es solo un eco de un mundo mucho más profundo. Esto nos deja pensando, ¿qué otras historias antiguas estarán esperando justo ahí, bajo nuestros pies?